Bienvenidos a Señor Reddit. Hace poco vimos terapeutas malos donde la gente terminaba peor. Ahora veremos las mejores recuperaciones que los terapeutas han visto. Tuve una paciente con enfermedades crónicas. A menudo estaba enferma o con dolor y se sentía terriblemente culpable por no poder cuidar de su familia cuando tenía días realmente malos. En los días en que se sentía bien, se esforzaba hasta su límite absoluto, cocinando y limpiando y pasando todo el tiempo que podía con la familia antes de volver a sentirse enferma y con mucho dolor. Inevitablemente, se despertaba al día siguiente sintiéndose mucho peor que antes porque se esforzaba demasiado. Esto se convirtió en un ciclo bastante predecible. Tomó meses convencerla de que se relajase un poco los días en que se sentía bien y que se cuidara también en esos días para que sus días buenos duraran un poco más. Además de dejar de sentirse culpable por sus días malos, pudo encontrar un equilibrio y mejorar su calidad de vida en general. Lo hizo increíblemente bien y todavía pienso en ella de vez en cuando. Esto suena muy parecido a mi esposa. Actualmente se encuentra en un centro de salud mental autoimpuesto desde que empezó a querer acabar con su vida para tener un poco de espacio para recuperarse y no ser una carga para mí, lo cual no es así. Haría cualquier cosa por ella. Me alegra mucho saber que la gente en ese punto puede mejorar. Trabajo con niños como un terapeuta de traumas, así que veo cosas horribles. Hace unos años traté a un chico con un caso fatal que se quedará conmigo para siempre. El chico tenía estrés postraumático por ver cosas realmente horribles, cosas que si un adulto viese, quedaría condenado a vidas de aislamiento y depresión. Y este no era un adulto, sino era un niño de 4 años que había pasado por el mismísimo infierno. Mi trabajo consistía en intentar que este niño pudiera pasar por un aula de jardín de infantes. Un poco de información aquí. Cuando los niños pequeños experimentan un trauma, una forma de comunicarlo es imitando sus experiencias, a veces en interacciones sociales, a veces en juegos. Este niño tenía ese síntoma. Básicamente, tenía un niño de 4 años actuando como un hombre adulto alcohólico, abusivo y psicópata. Es importante saber que él imitaba. Todos los días documentamos los moretones y las marcas que me dejó en el cuerpo. Durante 2 años me mordió, escupió, cagó, golpeó, pateó y abofeteó. Algunos días sentía que estaba progresando, pero la mayoría de los días iba al baño del personal y golpeaba las paredes de la impotencia, o me iba a casa y tomaba hasta quedarme dormido. Me mordió en una herida a la que había puesto una venda, la ensalivó y me la escupió en mi boca. Lanzó su propia caca a mis ojos, me mordió a través de la muñeca, lo cual sí, fue tan horrible como suena, pero seguí intentándolo. Todos lo hicieron, lo amamos. Nunca le dejamos saber lo estresados que nos hacía sentir o cuánto tuvimos que prepararnos previamente para las sesiones con él. Nunca le dijimos que algunos días teníamos miedo, sabiendo que estábamos demasiado cansados, pero que teníamos que hacerlo de todos modos. 5 días a la semana, atención ambulatoria intensiva, y parecía que no estábamos llegando a ninguna parte. Y eso fue todo. Vino a mí de esa manera y así me dejó. El día que se graduó del programa lloré, me emborraché mucho y recé para que su maestra del jardín de infantes le mostrara la mitad del amor y la gracia que había podido mostrar. A los pocos meses de entrar en el jardín de infantes, su maestra se acercó a mí. Nunca pensé que escucharía nada después de que comenzaran las clases. Por lo general, no lo hago. Ella dijo que lo estaba haciendo increíble. La medicación que no habíamos visto funcionar había comenzado a equilibrar las cosas. Las habilidades que enseñamos una y otra vez las estaba usando. Antes, todo el mundo le tenía miedo y ahora tenía amigos. Jugaba con otros niños. Él coloreaba papeles. Entró a la escuela feliz de estar allí y se fue feliz de irse a casa. Me estaba describiendo a un niño que nunca había conocido, pero que había ayudado a crear. Trabajar con pequeños es desalentador, porque a menudo no veo los frutos de mi trabajo. Si tengo suerte, puedo ayudar a identificar traumas en curso y detenerlos para que el próximo especialista pueda tratarlos. Si tengo más suerte, es posible que el niño pueda desenvolverse mejor en el jardín de infancia debido a algo que dije o hice correctamente
correctamente, pero normalmente nunca lo sé. Si no tengo suerte, la manipulación de los padres es tan profundo y tan doloroso que los niños apenas progresan y los envío a la escuela con poco más que padres mentirosos y una carpeta de documentos del grosor de una muñeca que no lleva a ninguna parte. Mis amigos con marcación rápida al servicio de protección de niños también hacen todo lo posible. Lo hacen, pero no podemos hacer mucho cuando una familia hace todo lo posible por ocultar algo. Tengo que recordarme todo el tiempo que mi trabajo es plantar una semilla de curación y que la estoy haciendo por el adulto funcional que llegarán a ser algún día, a quien nunca conoceré, para que sus futuros amigos y maestros de secundaria nunca se den cuenta del niño quebrantado que fue en algún momento, y sus futuros cónyuges e hijos se beneficien del amor que han aprendido y las habilidades que les hemos enseñado. Pero diablos si no es difícil algunos días, la mayoría de los días, todos ellos, maldición, es tan malditamente difícil. Aún así, me alegro mucho de hacer mi trabajo y ayudaré a tantos niños como me sea posible. Fui un paciente, pero mi terapeuta me ayudó muchísimo. Para empezar, quería acabar con mi vida cuando estaba en la universidad. Tomaba unas 6 a 7 clases, trabajando en 2 trabajos, haciendo ejercicio, pero en su mayoría profundamente deprimida. Había estado luchando contra trastornos alimentarios y obligándome a vomitar porque hice algo malo, incluso si no había comido en todo el día. Acabé en una espiral sin fondo, después de que el acoso que experimenté salió a la luz, y el profesor que lo hizo fue despedido. Me sentí tan culpable. Me habían agredido antes, así que sentí que no era un gran problema. Pero otras personas que lo sabían lo denunciaron y lo despidieron porque mi testimonio fue uno más de las varias chicas a las que había acosado. Estaba acostada en la cama, tratando de no acabar con todo. Le dije a mi amiga que quería dejar mi vida y acabé confesando sobre las pastillas que tenía en mi cajón. Vino a mi habitación y me recogió. Me llevó a la clínica y me registró. Me enviaron a un hospital y me llevaron a una clínica psiquiátrica. Recuerdo que no quería decírselo a mis padres, sin importar qué. Estaba tan avergonzada. Llamé a mi papá y se rió. No sobre mí, pero dijo, vaya, estamos en el mismo horario. Él había sido ingresado en un pabellón psiquiátrico casi al mismo día en que entré en la universidad. Mi mamá solo lloró. Comencé con antidepresivos y comencé a ir a terapia para lidiar con mi trauma. Desde el abuso que sufrí desde pequeña, que en realidad solo recordaba a medias, mis años de trastorno alimentario, el acoso que experimenté en la escuela primaria y secundaria y mi profundo vacío sobre la vida. Ni siquiera puedo expresarte lo que se sintió al despertar una mañana y no querer morir. Estar tan agradecida de estar viva, querer hacer cosas. Era como un chocolate caliente, saltar a una piscina o el primer bocado de un pie de limón. Pasaron los meses y mi vida empezó a cambiar. Mis calificaciones nunca sufrieron, pero mejoraron mucho y pude manejar mucho mejor el estrés. Me defendí en mis próximas relaciones amorosas, me volví más segura de mí misma y finalmente conocí a mi esposo. Llevamos casados casi 6 meses. Dejé los antidepresivos que había estado usando por mucho tiempo y aunque todavía enfrento contratiempos y tristeza, puedo decir con confianza que no quiero morir. Y eso es algo que nunca imaginé que diría cuando estaba en la escuela secundaria y en la universidad. No soy psiquiatra ni terapeuta y no he estado en un viaje de recuperación. Sin embargo, había una chica en mi clase en la escuela secundaria que debió haber tenido algún tipo de trauma, porque casi nunca hablaba, y cuando finalmente lo hacía por estar obligada a hacerlo, era casi como si susurrara. Debe haberse sentido muy ansiosa al estar con la gente porque, mientras el resto ansiaba las excursiones escolares, ella escapaba en secreto de las excursiones para ir a casa. Mi amiga y yo la convertimos en nuestra amiga. También éramos un poco marginadas, pero no se podía comunicar bien, incluso cuando le hacíamos preguntas sobre sus pasatiempos, etc. Hablarla hacía sentirse muy incómoda, así que dejamos que no dijese nada, pero que se mantuviese con nosotras. Y así fue, siempre estábamos las 3 juntas, mi amiga y yo hablando y ella a nuestro lado en silencio. Nos siguió a todas partes durante toda la escuela secundaria y la queríamos mucho. Ella se sentía cómoda así y eso
eso era lo que importaba. Muchos años después, la vi por casualidad en la calle y me reconoció. Me habló con un tono de voz normal. Tuvimos toda una conversación. Se vestía a la moda, se veía hermosa y tenía un esposo que la amaba y la adoraba. Nos volvimos muy cercanas y empezamos a hablar mucho desde ese día. Había pasado por terapias y habían funcionado. Eventualmente quedó embarazada y dio a luz a una niña que está creciendo con mucho amor. Mi amiga es la transformación más grande que he visto y estoy muy feliz por ella.